muestran que el amor de Dios es mejor que la misma vida. El amor de Dios es mejor que la vida. ¿Por qué? Porque por el amor de Dios estamos aquí. Nos amó Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios, y aquí vamos a ver hechos contundentes del amor de Dios. Efesios capítulo 1, los versículos 3 al 5 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, desde antes de la fundación del mundo, nos bendijo el Señor. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha, y desde antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Así que el amor de Dios está ahí, ahí para bendecirnos desde antes. Es decir, Dios decidió amarnos. Dios decidió amarnos antes que existiéramos. Y tal fue la decisión de Dios que entonces nos hizo, nos formó, nos dio vida, nos dio existencia. Dios mismo, Él mismo, pensó en nosotros antes de que existiéramos. Así que el amor de Dios es mejor que la vida, sí. ¿Por qué? Porque por el amor de Dios estamos aquí. Por el amor de Dios existe este planeta. Por el amor de Dios se formaron las plantas, los animales, y por el amor de Dios el Señor nos puso aquí en medio de este mundo. El amor de Dios es mejor que la vida. Pero también por el amor de Dios podemos conocer a Jesucristo. Dice este texto tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy conocido, pero habla del amor de Dios otra vez. Habla del amor de Dios. Así que la misericordia, porque mejor es tu misericordia que la vida, dice el Salmo. Y entendemos esto, que por la misericordia, por el amor de Dios, el Señor dio a su Hijo. No es que las cosas salieron mal y que se salieron del control de Dios. No. Jesucristo no es el plan B, sino que siempre estuvo en el corazón de Dios, siempre estuvo dar a su Hijo por nosotros. Porque Dios sabía que nosotros necesitaríamos de un Salvador, de un Señor, de alguien que viniera a rescatarnos,
alguien que tendiera su mano y que nos levantara. Y es eso, la decisión de Dios de amarnos y dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Que usted y yo podamos conocer a Cristo Jesús. Ya solamente el hecho de conocer al Hijo de Dios, ya solamente el hecho de poder leer los evangelios, leer lo que dijo, lo que enseñó, leer cómo sanó a los enfermos, leer cómo anduvo por aquellos caminos, por aquellos pueblos, y cómo fue en la barca, y cómo fue cuando multiplicó los peces y los panes, y cuando levantó del sepulcro a Lázaro. Leer todo eso y conocer al Hijo de Dios, eso ya es gran cosa, es algo sublime. Pero no que no termina ahí, sino que el mismo Señor Jesús nos dice a nosotros: sígueme. Es decir, que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, que no solo conozcamos las historias, sino que pongamos nuestra vida en Cristo. Eso es mejor que la vida. Es mejor que la vida, porque no existe en este planeta, en la vida de los seres humanos en este planeta, no existe, y es más, en el universo, no existe algo que sea mejor que conocer a Cristo. Nada es mejor. Conocer a Cristo es llenar nuestro corazón de esperanza, de paz, de seguridad, de bendición. Y aunque solo vivamos ese día para conocer a Cristo y después morimos, aunque solamente eso pasara, ya entonces habría valido la pena. Como el maleante que está a un lado, crucificado a un lado de Cristo, y le dice, ese maleante le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así de maravilloso es Cristo. Es mejor que la vida, mejor que vivir. Ese maleante vivió mal su vida, pero en el último momento se acordó de la misericordia de Dios y pidió, suplicó la misericordia de Dios y recibió la misericordia de Dios. Entonces, mejor que vivir, entonces es Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Pues porque morimos y estamos con Dios. Pero no son frases mecánicas, sino es una experiencia profunda de vida, de fe, de caminar con Dios. No son clichés. Un cliché se dice así mecánicamente. No, aquí en el Salmo 63, cuando dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, lo que está diciendo David, el rey David, cuando escribe este salmo, es que se encuentra en un momento terrible, huyendo del ataque que su propio hijo Absalón provocó contra la ciudad de Jerusalén.
huyendo por su vida, tratando de salvar el rey David a su familia y a los más cercanos de sus colaboradores, y sintiendo el dolor de la traición, caminando por un desierto, el desierto de Judá, como dice el encabezado del Salmo 63, en medio de una profunda tristeza. En medio de esa profunda tristeza, entonces dice, mejor es tu misericordia que la vida. Podría morir, lo que está diciendo, puedo morir en este momento, pero si tengo tu misericordia, tengo todo. Y en este momento de pandemia, de esta epidemia generalizada en el mundo entero, en este momento de pandemia, precisamente cuando la vida está siendo amenazada, cuando la vida está en peligro, cuando la vida está siendo atacada por un virus que no hemos podido controlar. Y también la vida está siendo amenazada porque económicamente estamos metiéndonos cada vez más en una crisis económica difícil. Y entonces también la vida está siendo amenazada por eso. Y la inseguridad, porque hay gente que no tiene corazón y que aún en medio de esta pandemia, bandas del crimen organizado están atacando con todo. Pues en medio de estas circunstancias, nos acordamos de Dios y pensamos en nuestra propia vida, pensamos en nuestra familia y pensamos, bueno, Señor, no sabemos si vamos a vivir o no vamos a vivir. Eso solamente tú lo sabes. Pero llegamos a la conclusión de que conocer tu misericordia, recibir tu misericordia en tu Hijo Jesucristo, tener nuestros corazones allí, en tus manos, en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia, poner nuestras vidas en ti, es mejor que nada, es mejor que cualquier cosa. Tu misericordia es mejor que seguir viviendo. A esa conclusión llegamos precisamente. A esa conclusión llegamos y es con base en la palabra de Dios. Pero no solo esto, no solo lo que ya hemos mencionado, el amor de Dios, por el amor de Dios estamos aquí, por el amor de Dios podemos conocer a Jesucristo, sino también por el amor de Dios todas las cosas en esta vida son mejores o tienen un significado mejor. Romanos capítulo 8 dice en el versículo 32, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y del mismo capítulo 8 de Romanos leemos los versículos 35 al 37, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Ahí está el amor de Dios, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Ya decíamos, por el amor de Dios estamos aquí, por el amor de Dios conocemos a Jesucristo y por el amor de Dios todas las cosas son mejores. Como dice este pasaje de Romanos que acabamos de leer. Y por el amor de Dios sabemos que la eternidad será muchísimo mejor. Es decir, que cuando un cristiano se enfrenta a ese momento tan definitivo de enfrentar el momento de morir, y nos toca ver de frente ya el final de esta vida. Entonces, no, los cristianos no decimos, bueno, pues ya ni modo. No, no decimos eso. Los cristianos decimos, bueno, pues si Dios así lo quiere, me voy con Él. Y estaré mejor que como estoy aquí. Porque en Cristo siempre es mejor. Siempre es mejor. Y la eternidad con Cristo, la eternidad con Dios es mejor que esta vida. Entonces, volviendo a nuestro texto, el Salmo 63, el verso 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, está lleno de significado. Esa línea, ese verso, ese único verso, Salmo 63, 3, está lleno de significado. El amor de Dios es mejor que esta vida. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. Por eso estamos aquí. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a dar su vida por nosotros, porque nos amó. El amor de Dios está en todas las cosas, de tal manera que nada nos puede separar del amor de Dios. Y por el amor de Dios sabemos a dónde vamos. La eternidad es con Cristo, con Dios. Y es mejor, muchísimo mejor que esta vida. No hay nada mejor que la misericordia de Dios. Ni la misma vida es mejor. Y vivir lejos de la misericordia de Dios es lo más triste, lo más terrible que cualquier persona pudiera enfrentar. Lejos de la misericordia de Dios es lo más triste. En este desierto, todo puede faltar en este desierto de la vida, menos la misericordia de Dios. Podemos estar completamente desvalidos o desprovistos de todo, pero que no falte la misericordia de Dios. Y entonces nos preguntamos, si Dios en su misericordia nos da tanto, ¿qué podemos darle nosotros a Dios? ¿Qué le pudiéramos dar a Dios? Y otra vez la respuesta a primera es nada. Así como cuando nos preguntamos, ¿qué puede ser mejor que la vida? Y dijimos nada, pero después dijimos, no, sí, hay algo que es mejor que la vida, que es la misericordia de Dios. Así también, cuando nos preguntamos, ¿y qué le podemos dar a Dios cuando Él nos da su misericordia? A primeras decimos nada, pero después nos damos cuenta que sí podemos darle algo a Dios. Podemos darle a Dios
alabanzas. Por eso dice el Salmo 63:4, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mis labios te alabarán. Nosotros, en respuesta a la misericordia de Dios, lo que hacemos es damos nuestra alabanza, damos nuestra adoración, damos nuestra vida rendida en esa exaltación y en ese reconocimiento del único sabio, del único bueno, del único poderoso, del único Dios verdadero. La alabanza es la única respuesta posible, la única respuesta que realmente podemos dar. Bendecir a Dios es alabarlo, y levantar nuestras manos a Dios es una manera de buscarlo, de invocarlo, de orar. Por eso el verso 4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. No, esto no tiene que ver con ninguna denominación. En este verso no está hablando de una denominación específica. No, está hablando de levantar las manos a Dios en alabanza, en adoración, en oración. Está orando, está hablando con Dios. Y nosotros, con nuestro propio cuerpo, podemos expresar esa comunión con Dios cuando nos ponemos de rodillas, cuando unimos nuestras manos y nos inclinamos, o cuando queremos alabar a Dios, adorarlo, o también entendemos que los judíos, muchos de ellos practicaban la oración, pero levantaban las manos para orar. Nuestro cuerpo, la postura física que tenemos, también comunica esa experiencia de adoración que estemos teniendo. Parece que todos hemos tenido temor por la pandemia, o precaución, o incertidumbre ante lo que no conocemos. Parece que todos necesitamos tener seguridad y paz. De ahí que han surgido tantos remedios y tantas teorías y tantas esperanzas de vacunas y tantas medicinas para atender esta pandemia, este mal, esta enfermedad que está azotando al mundo. Entonces, todos necesitamos algo de esperanza, todos necesitamos algo de seguridad. Pero hay algo que es mejor que la vida. La misericordia es mejor, la misericordia de Dios, el amor de Dios es mejor que esta vida. Y si conocemos el amor de Dios, si nosotros conocemos el amor de Dios, aquí, estando aquí en la tierra, o estando allá en el cielo, siempre estaremos mejor. Si conocemos el amor de Dios, siempre estaremos mejor. No digo esto por fatalismo, ¿verdad? De que, pues, o estamos aquí o nos morimos. No digo esto por fatalismo, sino por fortalecer nuestra fe. Nuestra fe se tiene que fortalecer en estos momentos. Nuestra fe se tiene que fortalecer. Y por eso vamos a pegarnos, vamos a unirnos, vamos a llenarnos del amor de Dios. El amor echará fuera el temor. Si usted tiene temor
por estos días tan difíciles que estamos viviendo. Si tiene temor de un posible contagio, si tiene temor por su familia, sus padres, sus hijos, tíos, hermanos que estén contagiados, si tiene temor por la situación económica, por la difícil situación económica, si tiene temor por la inseguridad o si tiene temor por algo, lo que sea, el amor de Dios echa fuera el temor. La misericordia es mejor que la vida. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Así que confiemos en Dios. El amor de Dios es más grande que todos estos problemas que estamos pasando. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y tiene propósitos. Dios tiene propósitos de bendición para nosotros. Apeguémonos, unámonos, llenémonos del amor de Dios, de esa confianza en Dios.